Redimidos presenta Escuela del Nuevo Pacto. Sean todos ustedes bienvenidos a estudiar el Nuevo Pacto, versículo por versículo. Quédate con nosotros porque recibirás revelación abundante sin precedentes. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Meza, transmitiendo desde la capital de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, para todos ustedes. Bienvenidos a este en vivo, donde estamos estudiando el Nuevo Pacto, versículo por versículo. Esto es Iglesia por Internet y es la Escuela del Nuevo Pacto, y es muy importante que sepas que cada miércoles lo invertimos en un versículo diferente. Ya vamos en Romanos capítulo 2, versículo 10. Agradezco a todos ustedes su constancia, su fidelidad, que contra viento y marea siempre están ahí reunidos en grupos de 2, de 3 personas, hasta de 12 personas, que la meta es llegar a muchos grupos de 12 personas en muchos lugares de Latinoamérica y en cualquier parte del mundo que alguien hable español, para que aprendan estas revelaciones. Yo quiero invitarles a que antes de aprender este versículo de Romanos 2:10, adoremos unos minutos al Señor. Ok, Padre, te decimos gracias. Vamos a entrar con gratitud en este tiempo. Gracias. La gratitud es muy importante. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Abrimos nuestros labios, Señor, para decirte que estamos agradecidos contigo por el aire que respiramos, por la vida que nos das, por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Gracias porque extiendes tu paciencia para con nosotros. Muchas gracias, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, mi Padre, porque de ti viene todo lo bueno. Gracias, mi Señor Jesús, porque moriste por todos nosotros. Gracias, mi Madre Espíritu Santo, por mimarnos, por consolarnos. Yo te pido que consueles a cada persona que me está mirando en este momento, que sea manifestada tu sanidad en cada herida, en el corazón, en el alma. Que tu unción pudra todo yugo en este momento. Te adoramos, Padre, te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dígale de nuevo al Señor, a ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, y el gran yo soy, me rindo. Oh, a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo
quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva. Vamos a cantarlo de nuevo. Levante sus manos y dígale de nuevo: a ti el alfa y la omega. Te adoramos, Señor. A ti el alfa y la omega. Dile: el principio y el fin. Y el gran yo soy. Y el gran yo soy. Me entrego. Me entrego. Oh, a ti, el Todopoderoso, el que es y que será. Y el gran yo soy. Me entrego, me entrego. Levanta tu voz y dile: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dígaselo una y otra vez. Oh, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio, me doy en sacrificio a ti, solo a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, Señor, vivir en tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes a través de tu presencia, pero también a través de tu bendita palabra. Te damos gracias por el privilegio de escuchar de ti en esta noche. Amén. Hoy es miércoles 14 de diciembre de 2022. Vamos a poner el versículo que aparezca en pantalla, Romanos capítulo 2, versículo 10. Dice así: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego.
Lo que hacemos normalmente en cada sesión es leer todo el versículo y luego lo vamos explicando parte por parte. Sin embargo, en esta ocasión quiero hacer, a manera de introducción, un contraste entre el versículo 10 con el versículo 9. Es decir, en el 10 se nos dice que se le va a dar gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. La pregunta es si al que no haga lo bueno, ¿qué se le va a dar? Porque esto es un incentivo muy grande, que si tú y yo hacemos lo bueno, se nos va a dar, de parte de Dios por supuesto, gloria y honra y paz. Entonces los que no hacen eso, ¿qué les va a venir? En contraste al versículo 10. Vamos entonces al versículo 9. Dice el apóstol Pablo, tribulación y angustia, ¿te das cuenta? Contrario a la gloria, honra y paz que te da Dios por hacer lo bueno, si tú haces lo malo, te va a venir tribulación y angustia. Y nosotros estudiamos el miércoles pasado que la frase tribulación y angustia tiene todo que ver con la gran tribulación, que por cierto en versículos anteriores se le llama la ira de Dios, que significa que Dios se va a apartar ya muy pronto de este planeta. El planeta entonces se va a quedar en tinieblas, porque Dios es luz, y si Dios es luz, aquí no va a haber ninguna luz en el planeta Tierra, y entonces va a haber una plaga de tinieblas y cosas terribles nunca vistas, como ya lo analizamos el miércoles pasado. Así que las personas que no hacen lo bueno, mira lo que les va a venir. Dice tribulación. Ahora alguien dirá, pero ahí no dice gran tribulación, y es cierto. Yo también soy muy curioso al fijarme que si dice gran tribulación o solo tribulación. Y es cierto, hay una diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. La tribulación la entendemos como los principios de dolores, y la gran tribulación es ya en su apogeo todo lo que va a haber de catástrofe. Sin embargo, cuando ves la palabra tribulación en el contexto que venía hablando de la ira, entonces aquí tribulación alude a la ira. Sí se refiere aquí a la gran tribulación. ¿Por qué? Insisto, el contexto, entiéndase por contexto, los versículos anteriores o posteriores venían hablando de la ira de Dios. Dice aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Así que el contraste entre Romanos 2.9 y Romanos 2.10 es que en el versículo 9 se habla del autocastigo, del autojuicio que le va a venir a todos los que hacen lo malo. Y en el versículo 10, el premio de Dios a los que hacen lo bueno. Eso es maravilloso. Tienes que saber que hay premios por hacer lo bueno. Ya definimos la semana pasada también qué es hacer lo bueno. Y dijimos que hacer lo bueno, lo mejor, lo más bueno que alguien pueda hacer en la vida es recibir a Cristo. Pero después de ahí también se nos llama hacer lo bueno en todos los sentidos. Es decir, las buenas obras ahí entran. Y también aclaramos que nadie se salva por hacer lo bueno en el sentido de buenas obras, sino que se salva por hacer lo bueno en el sentido de aceptar a Cristo. Pero también aclaramos que una vez que haces lo bueno aceptando a Cristo, se espera que hagas buenas obras. Es decir, hacer lo bueno en el otro sentido para mantenerte salvo. Recuerda que hacer lo bueno no es para ser salvo, pero sí es para mantenerte salvo. Entonces, volvamos a leer. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Vimos que los primeros que merecen la gran tribulación son los judíos. ¿Por qué? Porque ellos crucificaron a Jesucristo. Y como yo siempre he aclarado, esta no es una actitud antisemita, es decir, no es fobia a los judíos, no es un Hitler odiándolos, no. El propio Pedro dijo acerca de los judíos, vosotros matasteis al autor de la vida. Así que ellos lo mataron así de fácil, y por eso ellos tienen una gran responsabilidad. Es más, ellos fueron los que dijeron que caiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos, no hay problema, dando a entender, no creemos que él realmente sea el Hijo de Dios. Por eso al judío primeramente le va a venir tribulación y angustia, pero también aclaramos que también al griego, es decir, todos los que no son judíos, no por no ser judíos se van a salvar, sino que si no aceptan a Cristo, igual pasarán por la gran tribulación.
Antes de disfrutar Romanos 2:10, porque todos queremos oír ya no el castigo, sino los premios por hacer lo bueno, antes quiero dejarte con un video que le pedí al apóstol Lisette que me editara, porque es una canción que merece ser oída por todos ustedes. Es una canción de un cantante muy famoso que se llama Marino. Él vive todavía, él es cristiano. Es uno de los cantantes más populares, es decir, más conocidos. Y bueno, su música no es como la música de hoy. Y tal vez muchos que oyen esa música puedan decir, pues qué sencillita. Sí, pero en el tiempo en que él grababa eso, era realmente una hazaña poder hacer ese tipo de grabaciones. Era cuando la gente, si entonaba, podía grabar, si no entonaba, no grababa. Y hoy en día, aunque no entonen muy bien, hay mucha tecnología y listo, un buen efecto. Pero Marino, así al igual que otros grandes cantantes, entonadísimos, composiciones hermosas, y él fue de los primeros que él mismo grababa el bajo, él mismo grababa la batería, él mismo grababa el teclado, él tocaba todo. Pero más que exaltarlo en el ámbito musical, quiero exaltarlo en el ámbito teológico. Él era de los principales promotores de que la gran tribulación es una realidad, es algo totalmente bíblico, y era de lo que se predicaba mucho en esos tiempos. Lamentablemente hoy en día, muchos lugares cristianos ya casi no se habla ni del rapto, ni de la gran tribulación, ni del infierno, que porque no quieren asustar a la gente, pero en realidad les están haciendo un daño muy grande. Porque si bien es cierto, amado redimido que me estás escuchando, si bien es cierto, nosotros creemos en un Dios que no castiga y que no manda a la gente al infierno, no por eso no les vamos a hablar de que hay un infierno. Hay un infierno aunque Dios no te mande, pero igual te puedes ir si te descuidas. Entonces, aunque no te digamos que Dios te mandó ahí, pero si te decimos que te puedes ir ahí si te descuidas, pues igual da pavor, da terror, y eso es bíblico. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que yo quiero que tú notes la diferencia entre tenerle miedo a Dios, porque de pronto gente me ha dicho, ¿y cuál es la diferencia si yo vengo del cristianismo tradicional, donde yo le tenía miedo a Dios, y ahora vengo con ustedes y también me da miedo irme al infierno? La diferencia es esta, por si no la habías notado, que allá tenías miedo a Dios, porque creías que Dios te mandaba a ese lugar. Hoy tienes un miedo o alto respeto. Sé que es diferente, pero como yo siempre he dicho, si con miedo te vas a librar, qué bueno. El punto es que ya no es un miedo a Dios, sino un temor a estar fuera de Dios y que te vengan esas consecuencias. Y eso es bueno que haya un temor reverente a tal grado que, oye, te queremos librar del cáncer, de la enfermedad, pero también del infierno y de lo que va a pasar en la gran tribulación. Así que para reflexionar, quiero dejarles con este video de Marino, con imágenes y una edición del apóstol Lisette Mesa, y ahorita regresamos para gozarnos con lo que no es el castigo, sino los premios. Adelante, por favor. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando mamá, un esposo va buscando su familia.
una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Bien, pues este es el video donde se nos concientiza de lo que es la gran tribulación en una canción muy impactante y ungida, yo la considero así. Sin embargo, el miércoles pasado vimos muchos versículos de cosas realmente estremecedoras que van a suceder en la gran tribulación. Una devastación total. A nadie le conviene pasar por ese periodo. Y Dios dice: le viene tribulación y angustia a todos los que hacen lo malo. Así que sí conviene no solo aceptar a Cristo, sino hacer lo bueno, hacer buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Congregarse, perdonar, diezmar. Se acabaron los amenes. Ofrendar, ser generoso, honrar a los padres. Buenas obras no te salvan, pero te mantienen salvo. Hacen que no pierdas tu salvación. Ahora sí, vamos a enfocarnos al versículo 10, que es lo contrario, los premios. Mire usted,
Versículo 10. Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Esa es la primera parte de la que vamos a estudiar. Dios promete tres cosas. Gloria, que tiene que ver con la manifestación del poder de Dios, no solo con la revelación del Espíritu Santo como nuestra madre, sino en este caso como la manifestación del poder de Dios, como dice la Biblia en Juan capítulo 2, que cuando Jesús convirtió el agua en vino, manifestó, dice, su gloria. Y Dios promete ese tipo de milagros para aquellos que hacen lo bueno. Dice, pero gloria, ¿y qué más? Honra. ¿Y qué es la honra? Hemos aprendido que básicamente la honra es distinción. Por ejemplo, si tú quieres honrar a un invitado, lo invitaste a comer tal o cual día del año y lo quieres honrar, lo primero que vas a hacer es sentarlo en la mejor silla, que esté mejor ubicada. Dices, en este lado se pone usted porque es mi invitado. Lo estás distinguiendo de lo demás, de los demás. Y seguramente nadie va a decir ahí, ¿y por qué él ahí y yo acá? Eso solo lo dicen personas rebeldes. Pero cualquier persona humilde dice, claro, a él allí y yo acá. ¿Y por qué a él ahí? Porque él es mi tío que viene de Londres. O porque es mi abuelita que no la veíamos hace 5 años. O porque es mi papá. Y dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, hacer distinción no es malo. Lo que pelean muchos rebeldes es, no, todos somos iguales, porque él sí y yo no. ¿Y qué tiene mi papá que yo no tenga? Y todos somos ungidos. ¿Cómo que qué tiene tu papá que tú no tengas? Pues que tú eres el hijo y él es el padre. Y como él es el padre, le toca una mejor silla. Ahora alguien dice, ¿y por qué? Porque tú lo dices. No, porque la Biblia lo dice. Si yo no doy este tipo de ejemplos, la gente no entiende lo que es rebelión y lo seguirán haciendo. Sabes, honrar es distinguir. Entonces no le vas a dar, por ejemplo, si tú quieres honrar a tu esposa, no le vas a dar el mismo regalo a ella que a cualquier otra persona. Porque dices, no, es que ella es mi esposa y le tengo que dar algo que la distinga de los demás. Eso es honrar, ¿sabes? Ya no hablaré de cómo nosotros debemos honrar a las demás personas o a Dios. Voy a hablar de cómo Dios te promete a ti honra. O sea, al revés, ahí sí todo el mundo dice, sí, perfecto, me van a distinguir de los demás. El que es rebelde, eso sí quiere que lo distingan a él, pero él no quiere distinguir a nadie. ¿Cómo no le dicen a Dios, ahí sí, hey, no, todos iguales, danos a todos igual? No, al rebelde le gusta que a él sí lo distingan, y ese es el gran problema. Quiero que nos quede bien claro que estoy hablando ahora de la gran maravilla de que Dios promete darte no solo gloria, que es la manifestación del poder de Dios, sino honra. Dios, si tú haces lo bueno, o sea, no solo aceptar a Cristo, sino el montón de buenas obras, de las cuales mencioné algunas, Dios te va a honrar, o sea, te va a distinguir. En tu labor te va a poner en un lugar alto, diferente a los demás. Te va a honrar en ese ministerio. No vas a ser del montón, es lo que Dios está prometiendo. Qué cosa tan maravillosa. ¿Qué más promete Dios por hacer lo bueno? Dice, pero gloria y honra y paz. ¿Cómo necesitamos ese elemento? Paz. Primeramente la paz, o sea, en primera instancia es ese sentimiento que nadie te puede dar en este mundo. O sea, la paz de Dios va mucho más allá de esa paz que el mundo ofrece. O sea, no es solo estar en un cuarto tranquilo donde nadie está haciendo ruido y dices, qué paz tengo. Eso está bien, pero la paz que Jesús da, la paz que Él promete va más allá. Es espiritual. Te hace sentir una seguridad, una confianza. No importa si el mundo está de lo peor o en la familia, sientes una paz. Y eso es algo sobrenatural. ¿Cómo estar en paz cuando hay de pronto un pariente muy enfermo, una crisis financiera y tú en paz? Pues ese es uno de los premios, de los incentivos que Dios da al que hace lo bueno. Y alguien dice, bueno, ¿yo para qué quiero paz? Yo lo que necesito es dinero. Es que la palabra paz no solo se limita a estar en paz, tranquilo, descansar, sino paz
en el hebreo y también en el griego tiene una connotación de prosperidad. Paz es prosperidad también. Dios te quiere prosperado. Por eso en el hebreo, allá en Isaías 53:5, que es allá es en hebreo y acá en el Nuevo Pacto es griego, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, a él le cayó el pago que tú merecías por la pobreza que heredamos en Adán. El castigo de nuestra paz, o sea, lo que le costó a Jesús nuestra prosperidad fue su propia vida, su derramamiento de sangre, pero también su espíritu que sufrió en los infiernos. Así que Él nos ofrece esa paz en el alma, pero también de prosperidad. Tenemos a Dios prometiendo prosperidad a los que hacen lo bueno. Eso es muy importante. Entonces, volvemos a leer. ¿Qué dice Pablo? Pero gloria y honra y paz. ¿Pero cuál es el requisito? A todo el que hace lo bueno. Hay muchas personas que se preguntan: ¿y por qué no me viene a mí esa gloria, esa paz, esa prosperidad, esa honra? Y aunque duela, Pablo es muy específico y dice: porque no has hecho lo bueno. Es decir, a lo mejor si haces 10 cosas buenas, pero te avientas otras 20 que no están buenas. Y eso es a eso a lo que le llamamos puertas abiertas. Y esa es la razón que no se te manifiesta lo que tú quisieras ver en tu vida. Ahora, preparé algunos versículos para ampliar este punto de hacer lo bueno. Todo el que hace lo bueno recibe recompensa de Dios. Mi énfasis a partir de este momento es la palabra recompensa, la palabra incentivo, que es lo que vimos en Romanos 2:10. Pero voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, en Proverbios 22:4, mire lo que dice aquí. 22:4, ahí estamos en el 22:1, dice así, tremendo versículo: riquezas, todos digan riquezas. ¿Qué más? Honra. ¿Y qué más? Y vida. Alguien diga wow. Fíjate, riquezas, honra y vida. ¿Acaso eso no se parece a lo que dice Romanos 2:10? Gloria, honra y paz. Nada más que aquí en vez de riquezas le pusieron gloria. Riquezas, honra y vida. Para aquellos que dicen la prosperidad es del diablo, ¿qué hacen con Proverbios 22:4? Yo me pregunto, ¿qué pueden decir de ese versículo? A no ser que digan: pero ese versículo es mentira. No sé qué argumentarán. De verdad, sí sé qué argumentan en otros versículos, pero en este no sé qué argumentarán. Es realmente irrefutable. Alguien dijo por ahí: no, pero Dios no nos llamó a tener prosperidad. Dicen los enemigos de la prosperidad, los que creen que la prosperidad es del diablo. Dicen ellos: no, Dios no nos llamó a eso, ese no es el evangelio. Hay que ser humildes, dicen ellos. Hay que ser humildes. Pues mira el premio por ser humilde. Mira lo que dice aquí: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. En otras palabras, te están diciendo que si realmente eres humilde, Dios te va a remunerar. ¿Y qué es remunerar? Recompensar. Te va a remunerar con riquezas. Por eso es aquí donde yo siempre digo: no hacen falta Biblias, lo que hacen falta son creyentes. Este versículo es irrefutable. Dios mismo, no es Jonathan, no es Kenneth Copeland, no es Cash Luna, no es todos esos que te dijeron que criticaras, que porque hablan de prosperidad. No, es Dios mismo. Tal vez deberían sacar un video en YouTube criticando a Dios, porque ¿para qué promete riquezas? Está enseñando a los humanos a ser que avaros, vanidosos. Hagan un video en contra de Dios. ¿Sabes? Es Dios mismo el que está prometiendo ¿qué? Riquezas. Y no solo riquezas, ¿qué más? Honra. Ahí está la distinción, te va a distinguir. Y vida, dice. Pero ¿cuál es el requisito? Aquí vienen dos requisitos, mira. Volvamos a leer. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Si tú eres realmente humilde, vas a tener temor. ¿Qué es temor en ese contexto? Un alto respeto a Dios, a su palabra, a sus autoridades. Temor de Jehová, o sea, alto respeto. Y Dios te dice, si tú tienes ese alto respeto, es señal de que eres humilde. Porque solo un altivo, un soberbio no se quiere humillar a nadie ni a nada. Pero el que es humilde dice, yo me someto, yo tengo temor de Jehová. Y Dios dice, pues a ti te voy a dar riquezas, honra y vida. Y alguien dice, y si yo no hago eso, ya oímos la canción de Marino. Se oye un grito, un lamento. ¿Por qué? Porque no hiciste lo bueno, que es las buenas acciones correspondientes a tu fe. Así que mi énfasis es un Dios que premia. Tenemos un Dios que da recompensas. Filipenses 4, del 16 al 19, sigue Pablo corroborando esto que estoy diciendo de incentivos. Dice Pablo, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Deténgase ahí. Tenemos a un apóstol llamado Pablo diciendo que le enviaron ¿para qué cosa? Para sus necesidades. Dios guarde. Sáquese ese versículo hoy en día a la generación de hoy, porque te van a decir, ¿qué? ¿Quiere dinero para él? Dice Pablo, sí, para mis necesidades. O sea, Pablo no está diciendo, gracias a los de Tesalónica que me enviaron para 10 sillas, que me enviaron para un micrófono inalámbrico, o para una carpa, para cualquier cosa. O gracias a los hermanos de Tesalónica que me enviaron 100 tortas para regalar y 80 hot dogs. Acérquense. No, dice Pablo así clarito, gracias que me enviaron ¿para qué? Hey, dígalo, es palabra de Dios, para mis necesidades. Ahí entra un cepillo dental que Pablo necesitaba. Si es que existían. No sé cómo le harían en ese tiempo. Ahí entra un pantalón, una túnica que él necesitaba. Si no había carros, pero un carruaje, un caballo, un camello, sus necesidades. Un barquito por ahí. No, Dios guarde, digas eso. ¿Por qué? Porque es el evangelio de la avaricia. No, ¿acaso no necesitaba Pablo un barco, por ejemplo? Claro, sí. Así es. Este próximo domingo yo te voy a hablar un tema en Redimidos Hermosillo, pero no obstante es para Redimidos, no obstante lo enseño en Redimidos Hermosillo, pero es para todos los redimidos que me escuchan de cualquier parte del mundo y cualquier persona. Se va a llamar la prosperidad de Jesús. Es un tema que de alguna manera hemos tomado y retomado, pero esta vez va todo el combo. La prosperidad de Jesús. Y una de las cosas que Jesús tenía era barcos. O barcas tenía él. Entonces Jesús era tan próspero. ¿Por qué? Porque había gente que le daba para sus necesidades. Entonces la necesidad de Pablo se manifestaba en diferentes cosas. Y Pablo aquí no nos aclara, pero en general nos dice, de verdad, estaba agradecido porque le enviaron no una vez. Hay que leer bien, no dice una vez, ¿qué dice? Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez, dice, para mis necesidades. Qué tremendo. Y hoy en día lo que mucha gente pelea es eso. Yo doy dinero, pero que no se lo vaya a gastar en algo que él necesite, ¿eh? No, que se lo gasten lo que necesite el otro, el borrachito aquel que nunca ama a Dios, a él dénselo. Al otro que nunca se congregue, que maldice a Dios, a él denle la torta. Y que Pablo se muera de hambre, créemelo. O sea, el chiste es que el ungido no coma, el ungido no se vista bien, ese es el chiste. Pero Pablo aclara, no, ustedes me mandaron una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17. No es que busque dádivas. ¿Por qué Pablo tiene que aclarar esto? De que no es que busque dádivas. ¿Sabes por qué? Porque solo al mencionar el versículo 16 ya gente dice, él lo que busca es que le regalen. Y Pablo, al igual que yo y al igual que cualquier predicador, tiene que aclarar, hey, no es que yo busque, yo no busco eso. La gente me da eso, pero yo no busco eso. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco, mira, fruto que abunde en vuestra cuenta. Número uno, Pablo te está diciendo que tenemos una cuenta.
Y tú dices, oiga, ¿dónde tengo esa cuenta que no sabía? ¿En Banamex, en Bancomer, en Banorte? ¿Dónde está esa cuenta? ¿En Suiza? Pablo está hablando, fíjate, de una cuenta espiritual. Dice, yo lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Tenemos una cuenta espiritual. Y cada vez que tú aportas para las necesidades del ministerio apostólico, dice Pablo, yo lo que quiero es que tú tengas fruto en tu propia cuenta. Es decir, que eso que tú siembras en un ministerio redunde para tu banco celestial. Por eso alguien dice, ¿banco celestial? Sí, por eso Jesús dijo, haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos. Haceos tesoros en los cielos. Y es ahí donde los avaros dicen, ¿y cómo voy a mandar mi dinero al cielo? Yo diezmara si viniera Dios a recibir mi diezmo, dicen ellos. Obviamente, lo que no quieren ver es que Dios delegó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para que reciban esas finanzas, se administren en el reino de Dios y también para las necesidades de los ministerios, sea apostólico, pastoral y demás. Y es ahí, cuando haces eso, que te va a contar en el cielo. Volvamos a leer, dice Pablo, no es que busque dádivas, o sea, no es que busque que me den, no es que busque dádivas, sino que busco fruto. Y ya estudiamos en meses atrás, tal vez años atrás, que ahí en el griego tiene que ver con la palabra arpazo, que significa el arrebatamiento, porque esa misma palabra griega arpazo es la que aparece en primera los Tesalonicenses 4, donde dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Seremos arpazo. Qué interesante, dice Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco arpazo, que abunde en nuestra cuenta. Esto es interesante. Alguien dice, ¿y a poco me voy a ir al cielo? ¿Voy a ser arrebatado por yo sembrar en un ministerio? Y es cuando muchos empiezan a cuestionar. Y lo primero que hay que responder es, mira, yo no escribí la Biblia, ¿sale? Eso es lo primero, o sea, no te enojes conmigo, eso es lo que acabamos de leer. Yo no escribí la Biblia. Habría que alegarle al Espíritu Santo por qué puso la misma palabra para arrebatamiento aquí, donde hay que darle a un ministerio apostólico. Pero para todo buen entendedor de la Biblia es muy sencillo. Volvemos a lo mismo, todo el que hace lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Buenas obras. Va a recibir gloria, honra, paz. Una de las buenas obras que tú puedes hacer, porque estamos hablando de hacer lo bueno, ya no hablemos de aceptar a Cristo, que eso es lo mejor que puedes hacer, pero insisto, si aceptas a Cristo y nunca haces lo bueno, esa gente va a morir espiritualmente. Alguien aceptó a Cristo hace 3 años, nunca se congrega, nunca perdona, no diezma, no es generoso, va a morir, prometido, bíblicamente esa persona morirá espiritualmente. Tenemos que mantenernos, permanecer, dijo Cristo más de 14 veces en Juan. Permanecer, permanecer, permanecer. Y si no permaneces, dice, te echarán al fuego, clarito. Entonces hay que permanecer con las buenas obras, que eso equivale a hacer lo bueno. Una de las buenas cosas que puedes hacer es ayudar a un ministerio. Como Pablo dice, me dieron para mis necesidades y eso va a redundar en su arpazo. Versículo 18. Pero todo lo he recibido. No dijo Pablo, pero no lo recibí porque pobrecita la gente. No, él no piensa de esa manera como muchos piensan. Pablo dice así, con su frente en alto, todo lo he recibido. Contrario a un Pablo que lo vemos decir a los de Corinto, no usé de mi derecho. A los de Corinto les dijo, no usé de mi derecho, hablando en el contexto del diezmo, de no pondrás bozal al buey que trilla. Dando a entender, Pablo, tenemos derecho de usar el diezmo, pero en el contexto de los de Corinto no lo usó. Él tenía que trabajar, y es de ahí donde se agarran muchos los pastores que trabajen en otra cosa. Ni siquiera te dicen en otra cosa, porque consideran que predicar, enseñar no es un trabajo. Sin embargo, Pablo dijo, los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea, este es un oficio.
Sin embargo, Pablo no usó de ese derecho de recibir diezmos y ofrendas en la iglesia de Corinto. Pregúntate por qué. Si tú lees primero los Corintios capítulo 3 del 1 en adelante, Pablo dijo que eran unos niños. Y cuando hay niños, ¿qué hay? Puros celos, pleitos. Esa gente que va a andar dando, puro pelear, puro chisme. Pues ahí es donde Pablo dice, ustedes no me den nada, o sea, ustedes no entienden. Yo mejor me pongo a trabajar. Pero acá con los de Filipos dice, todo lo he recibido. Porque estamos hablando de gente ya más madura. Dice Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido. ¿Cuánto ha recibido? Todo. Y mira lo que dice Pablo, y tengo abundancia. Esto es impresionante. Pablo tenía abundancia no de las carpas que hizo, sino de lo que recibió. Esto es tremendo. ¿Dónde quedan entonces todos los que argumentan? No, es que Pablo trabajaba. Es todo lo que leen. Es todo lo que leen, pero no leen los demás versículos. De hecho, esa gente no lee la Biblia. Solo están buscando algún versículo para justificar su avaricia. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y dice, y tengo abundancia. ¿Y qué más? Estoy lleno, habiendo recibido, y hasta va a decir el nombre. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y luego dice algo tremendo, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dando a entender ese dinero o cosas para mis necesidades en lo natural, ya en lo espiritual se traduce en olor fragante. O sea, tú das, por ejemplo, cierto dinero y en cuanto a Dios le concierne, sube como olor fragante. ¿Será esto bíblico? Sí. En Hechos capítulo 10 vemos que Cornelio, el ángel mismo le dijo a Cornelio, tus ofrendas han subido, dice, al cielo. ¿Y cómo una ofrenda va a subir al cielo? ¿Será que las monedas empiezan a volar así? No, suben en lo espiritual como olor fragante. Dice Pablo, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. La pregunta es, ¿cuál es el premio, incentivo o remuneración? Porque de eso estamos hablando. Recuerda que Romanos 2:9, ¿qué dijo Pablo? Pero gloria, honra y paz a los que hacen lo bueno. ¿Y aquí dónde está el premio? Aquí viene el premio. Dice el 19. Mi Dios pues, alguien diga aleluya. Aleluya. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Pablo, ¿cuál es el premio de yo sembrar para las necesidades apostólicas? Dice Pablo, debido a que hiciste eso, aquí te ve el premio. Mi Dios pues te va a suplir a ti. ¿Y quién es ti? El que dio para las necesidades del apóstol. Aleluya. Y la gente normalmente abre la Biblia y aquí dice que mi Dios suplirá y no creen en darle al pastor. Entonces, ¿qué te va a andar supliendo a ti? O sea, el premio, si vamos a usar el contexto, que muchos pelean el famoso contexto, pues el contexto venía hablando de los que dan al ministerio apostólico para que siga adelante. Aquí le va este pan, aquí le va esta machaca, aquí le va esta bicicleta por si quiere ir al Oxxo y no subirse al carro, lo que sea. Ahora, cuando yo digo este tipo de cosas, ¿qué piensan algunos? Quiere que le den. Bueno, para los que dicen que quiero que me den, les respondo como Pablo, no es que busque dádivas. Lo que busco es fruto que abunde en tu cuenta. Va a redundar en tu beneficio. Tremendo. Casi nadie se atreve a predicar esto, porque estamos en días de personas tan avaras. Pablo lo dijo, que en los tiempos postreros iba a haber gente avara. Dentro de las 6x3, 18, las 18 características del anticristo, del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Dice Pablo, aquí viene el incentivo, gózate, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú que has sembrado en el ministerio apostólico, recibe esta palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta
y lo va a hacer conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Dele gloria a Dios, dele gracias. Vamos a Juan capítulo 4, versículos del 35 al 36. Otro ejemplo tenemos aquí, ahora ya no de Pablo, sino del propio Jesucristo. Dice Jesús: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ahí la siega no es tu vecina, sino la cosecha. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí hay varias revelaciones. La primera es que en lo natural faltaban ¿cuántos meses? 4 meses para que llegara la cosecha. Entonces, pero Jesús les dice: pues yo les digo que alcen sus ojos y miren, porque ya, es decir, no esperen a 4 meses, desde ya miren que ya los campos están blancos para la cosecha. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando Jesús dijo ya están blancos, era de que ya estaban listos para la cosecha. No, lo que significa es que aunque faltaban 4 meses para ver esa manifestación, Jesús los desafió a ya creerlo, a ya visualizarlo y decir: ya lo tengo, ya tengo mi cosecha. Para aquellos que critican la palabra de fe, que dicen: no, que ya lo tienes, y ellos dicen: no es cierto, no lo tienes, lo vas a tener algún día. Aquí tenemos a Jesús diciendo: para ustedes faltan 4 meses, pero para la fe es: ya lo tienes. Visualiza, ahí donde dice alzad vuestros ojos y mirad, ¿qué es eso? Visualización. No creas que les dijo en lo físico: alcen sus ojos y miren. No, con sus ojos de la fe, con sus ojos espirituales, miren que ya está la cosecha. Bien, pues hablando de cosecha, ¿cuántos de ustedes saben que para cosechar se requieren obreros? Y aquí no estamos hablando de cosechar trigo, cebada. No, aquí estamos hablando de cosechar personas. Por eso en el 2023 lo hemos declarado el año del canastillo. ¿Cuál es la revelación ahí? Hay que meterle mucha fruta a ese canastillo. Ese canastillo no es otra cosa que el arca. Y al arca hay que subir desde personas hasta animales. Los animales representan el hombre animal que le llamó Pablo, o sea, el hombre natural, que vendrían siendo los gentiles. Hay que subir. Este 2023 no es solo un eslogan de el año del canastillo y púdranse los que no se subieron. No, o sea, no es eso. No es eso, aunque sí se van a pudrir, pero no es eso. O sea, y no es que uno se lo desee, ¿no? Pero es bíblico. No, en realidad lo que Dios quiere es que en el 2023 tú te propongas cosechar. Que sea un año de cosecha, donde tú subas fruta. ¿Qué es la fruta? Personas. Al canastillo. ¿Para qué? Para que se salven. Fuérzalos a entrar, dijo el Señor. Por eso, mira, dice en la parte final: porque ya están blancos los campos para la cosecha. O sea, Dios está diciendo: ya estamos en los últimos tiempos, ya los campos están blancos, ya está listo. Solo para que vayas, que con la hoz, porque ese instrumento era para cosechar, tan filoso por cierto, y entonces cortar. Ya está, la mies está madura. Ya está madura la fruta. Y en lo natural sucede que si no se corta esa fruta, se pierde. Por ejemplo, yo cuando visitaba a mi abuela en Juan José Ríos, Sinaloa, donde yo nací, mi abuela tenía una huerta, y si ella no cortaba los mangos, las naranjas, tenía tanta fruta, y como no había gente que le ayudara, más que sus nietos, o sea, yo entre ellos, cuando llegábamos a ir, le ayudábamos a juntar, pero como normalmente no tenía quien le ayudara, se le perdía toda la fruta ahí. Pues el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús dice: ya está lista la gente para que la cosechen. Donde tú no vayas y los eches al canastillo, se perderán. Y aquí viene
la gran revelación, mira, ¿de qué estoy hablando? De recompensas. Porque alguien dice, yo sí quiero, pero qué flojera estar yendo cada sábado ahí con Melissa o cada día, no sé, allá en la iglesia de los Mochis, que también van a centros de rehabilitación, o la pastora por allá en México, o acá en Tijuana. Yo sé que muchos hacen labor de evangelismo, pero ¿por qué da esa flojera? Porque no siempre andas inspirado. Y normalmente el diablo te dice, ¿y yo qué gano? Mejor me pongo a trabajar donde sí me dan dinero. Pues mira lo que Dios promete, versículo 36. Dice Jesús, ¿quién lo dijo? Jesús. Dice, y el que ciega recibe salario. Mira lo que dice. Jesús dice, y el que cosecha recibe salario. ¿Qué es eso? Yo creo que les ha de haber visto la cara a los discípulos cuando les habló de que ya hay que cosechar. Tal vez les vio la cara de yo qué gano con esto. Pues no sería la primera vez. El propio Pedro dijo, ¿y nosotros qué vamos a ganar aquí? Así dijo Pedro literal, ¿y nosotros qué? Lo hemos dejado todo y ¿qué vamos a ganar? Qué tremendo. Y Jesús no lo regañó por preguntar eso, sino le dijo lo que iban a ganar. Él dijo, el que lo haya dejado todo por mí va a tener terrenos, casas, madres, hijos. Wow, gloria a Dios. Con persecuciones también, pero gloria a Dios. También las prometió. Pero de todas ellas, dijo Pablo, nos va a librar y nos libre el Señor. Así que anímate tú que fuiste llamado, y de hecho este es un llamado general, pero también hay llamados específicos. Hay gente que tiene el oficio de evangelista, pero toda la iglesia tiene el llamado en general de recoger el fruto, de ganar personas. Antes decían ganar almas, y está bien, se les respeta, pero bíblicamente lo mejor que puedes decir es ganar personas o ganar espíritus, porque ganar almas el alma es la mente, sentimientos y voluntad, y esa se gana pero con la palabra, se salva pero con la palabra de Dios. Entonces vamos ganando personas y Dios dice, hay salario, o sea, te quiere motivar. Ahora alguien dice, salario, ¿y cuándo pagan? ¿Todos los qué? ¿Los martes? ¿Los sábados? Yo me inscribo, yo necesito chamba. Pues el asunto es que Dios da salario. Salario significa simplemente una remuneración. Y Él no paga como los seres humanos. Como dijo un predicador norteamericano, Dios no paga todos los sábados, pero cuando paga, paga, dice. O sea, no es el mismo sistema humano, pero te paga y te paga muy bien. De verdad, en el momento más crítico de tu vida, tú no sabes cómo, pero se resolvió aquello que implicaba un montón de dinero, te libró de la muerte, mira, si no te paga, te libró de la enfermedad y te sigue librando, te libró de que te asaltaran el otro día, no, y hasta dinero te manifestó. Entonces te paga no solo con dinero. Esa es la diferencia de nuestro gran Padre, que los humanos pagan solo con dinero. Tu jefe, tu patrón, ahí como le quieras llamar, te paga con dinero, pero no te quita el cáncer. Pero el Padre Celestial, aleluya, Él da un salario que incluye dinero, pero que no se limita al dinero. Te libra de todo mal. Dijo Pablo, el que nos libró, nos libra y nos librará de tan terrible muerte. Y más en estos tiempos que están tan complicados, tiempos difíciles, dijo Pablo, tiempos peligrosos. Es cuando más necesitamos ese salario, tener ese seguro de parte de Dios. Dios, ¿a quién se los promete? A los que van y ganan gente. Dice aquí, volvamos a leer, y el que ciega recibe salario. ¿Qué es el que ciega? El que evangeliza, el que predica, el que gana personas. Este 2023 necesitamos llenar el canastillo. Todo lo que se pueda. Estira tu fe. No te vayas solo nunca a la reunión. Invita, no, pero es que no va a venir. No te derrotes. Insiste, insiste, insiste. Y siempre procura llevar a alguien. ¿Por qué? Porque necesitamos salvar gente, pero aparte Dios te promete recompensa. Dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto. Ahí no dice fruto, son personas. Recoge fruto para vida eterna, dice. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Qué es lo que vemos ahí en esa frase? Yo veo agilización de tiempos.
¿Cómo es posible que el que siembra va a gozar juntamente con el que ciega? Si el que siembra en enero y el otro cosecha hasta el año que entra, por así decirlo. Pues aquí podemos ver que se van a gozar juntos. ¿Cómo es que alguien se puede gozar? Va sembrando la semilla y ya se está gozando con el que la cosecha. ¿Sabes qué es eso? Que en los últimos tiempos va a haber una agilización de tiempos. O sea que lo que iba a ser en años va a ser en meses, lo que iba a ser en meses va a ser en semanas, lo que iba a ser en semanas va a ser en días, aleluya, lo que iba a ser en días va a ser en horas, recíbelo, lo que iba a ser en horas va a ser en minutos, y aquí viene lo más impactante, lo que iba a ser en minutos va a ser al instante. ¿Qué es eso? Recompensa, remuneración de Dios para aquellos que laboran en ganar personas para el reino de Dios. Otro ejemplo, te dije que varios. Vamos a Malaquías 3, del 10 al 12, si son tan amables. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A ver, ¿cuál es el primer premio que tú ves ahí en Malaquías 3:10? Que Dios va a abrir las ventanas, cataratas de los cielos, y va a derramar bendición sobre tu vida, sobre tu familia, hasta que sobreabunde. Eso debería motivar a la gente a que diezme. Ahora alguien dice, pero eso es Malaquías, es para los judíos. No sabes la cantidad de cristianos que escriben eso en las redes sociales para tratar de contradecir de que el diezmo no es para hoy. Que Malaquías lo diga y que efectivamente Malaquías era en el tiempo del antiguo pacto para los judíos, eso no significa que ese principio haya dejado de funcionar. En Hebreos capítulo 7 es nuevo pacto, 70 años después de Cristo, ya estaba la iglesia diezmando. La autora de los Hebreos dice claramente, porque aquí reciben, hombres mortales reciben los diezmos, los reciben, o sea, los están recibiendo 70 años después de Cristo. Ese es nuevo pacto. No dice la autora de los Hebreos, recibieron en la ley, no dice así. Así que en Hebreos 7 estamos hablando la vigencia del diezmo. Y para los que dicen que el diezmo es de la ley, pues no solo en Malaquías se habla del diezmo, sino en Génesis, cuando el propio Abraham, cientos de años antes de la ley, le diezmó a Melquisedec. Alguien dijo por ahí, no, pero ese ejemplo de que Abraham le diezmó a Melquisedec no vale, dijo. ¿Y por qué no vale? Dijo, no vale porque ese es un ejemplo aislado, dijo. Ese es un caso aislado. ¿Tú crees que ese sea un argumento bueno? Decir que es un caso aislado. No, pues si a cada versículo le voy a llamar aislado para no hacerlo, entonces es porque no lo quieres hacer. En toda la Biblia se habla de diezmos, se habla de ofrendas, porque es un principio desde Génesis hasta Apocalipsis. La pregunta es, ¿quién le enseñaría a Abraham a diezmar si no había Biblia, si no había profetas? No había nada. ¿Quién le enseñó eso? Y los teólogos lo saben. Hay un término que ahorita se me va, tiene un nombre eso. ¿Cómo se le llama a eso de que alguien hace algo sin que haya un libro que lo diga? Por ejemplo, ¿quién le enseñó a Job a ofrecer sacrificios? ¿Quién? Y es lo mismo que E.W. Kenyon hace más de 100 años escribió. ¿Quién le enseñó inclusive a todas las tribus, etnias, a hacer pactos de sangre, por ejemplo? ¿Quién? Es algo innato, como decir mamá, papá, porque ¿quién les enseñó? De repente hacían ciertas cosas y luego llega Jesús, dice E.W. Kenyon, llega Jesús, ya que era bien sabido que las tribus hacían pactos de sangre, llega Jesús y dice, este es el nuevo pacto en mis sangres. Y es cuando dijeron, qué raro, ¿esto de qué tribu será o qué? O de qué etnia. Y por eso muchos se asustaron. Pero es que hay cosas que son revelaciones personales, me voy a acordar de eso, el nombre exacto, pero es como una revelación personal, lo vamos a dejar ahí, donde Dios se le revela a alguien directamente. Porque es fácil decir, ¿por qué diezmó Jacob? Pues porque el abuelito diezmaba.
¿Quién es el abuelito? Abraham. La pregunta es, ¿quién enseñó a Abraham? Cierto. Y si nos vamos más atrás, como algunos comentaristas han dicho, pues fue Adán el que empezó con todo eso. Fue Adán el que empezó con todo eso, porque normalmente nos fijamos en que Adán se comió ese fruto, que ese es el principio del diezmo. Dios le dijo, labra toda la tierra, pero una parte no te la comas, o sea, un árbol no te lo comas. ¿Qué es eso? El principio del diezmo. Te doy todo esto para que lo labores, lo labres, y una parte no te la comas. Normalmente nos fijamos en que sí se la comió, es decir, no diezmó, por así decirlo. Pero ¿cuántos años duró sin no comérsela? ¿Cuánto tiempo duró evitando comérsela? O sea, venciendo la tentación. Traducido en términos así prácticos es, duró mucho tiempo diezmando. Y por eso vivía en abundancia, en prosperidad, el mejor oro, no había maldición, no había enfermedad, no había nada. Por eso llega el Señor y dice, ustedes me han robado, pero si traen los diezmos, yo reprenderé por vosotros al devorador. Es decir, va a ser como al principio. Entonces, ¿cómo vemos, cómo explicamos que Caín y Abel, por ejemplo, ofrendaron en Génesis 4? ¿Quién les enseñó a ofrendar? En ese caso es sus padres. Adán y Eva sabían del diezmo, sabían de la ofrenda. Y así, a veces es por herencia, porque tu abuelo lo hacía, pero a veces es por una revelación directa, como ya mencioné el caso de Job, de los sacrificios de animales que hacía, y en el caso de Abraham, que él diezmó. Entonces, no es válido el argumento de que es un caso aislado. No, si Dios se lo reveló a un hombre, se lo va a revelar a todos los que quieran ser como Abraham. Inclusive el propio Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, el linaje de Abraham sois. Bien, pues hablé un poquito del diezmo porque no solo es, si vas a evangelizar, hay un premio, sino si diezmas también hay incentivos. Si eres humilde y tienes temor de Jehová, riquezas, honra y vida. Dios es un Dios de incentivos. Y aquí el primer incentivo dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alguien diga sobreabundancia. Vamos, acostúmbrate a esos términos, sobreabundancia. Versículo siguiente, mire el 11, más incentivos, gloria a Dios. Dice Dios, reprenderé también por vosotros. Cuando dice por vosotros, la palabrita por es sustitución. O sea, en tu lugar. Porque es bíblico reprender. Es bíblico que tú reprendas. Pero dice, si diezmas, yo reprendo por ti. Tremendo. Yo voy a reprender por ti. O sea, antes que tú intentes decir, ya Dios lo echó fuera. ¿Por qué? Porque diezmaste. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ahora, ¿quién es el devorador? Pues lo más fácil es decir, el diablo. Sin embargo, en un estudio que di hace algún tiempo por allá en México, descubrí que el devorador es un espíritu de pobreza. Y claro que tiene que ver con el diablo, todos son parientes, trabaja para el diablo, y el diablo mismo es el señor del yermo. ¿Y qué significa yermo? Extrema pobreza. Entonces, Dios dice, voy a reprender a ese espíritu de ruina, porque es un mal espíritu. La pobreza es un mal espíritu. Dice Proverbios que viene como un hombre armado. Y es un hombre armado que ha atado a naciones enteras. El otro día, bueno, no el otro día, yo creo que hace 1 año y medio, yo creo, que estaba yo en el Zócalo de la Ciudad de México, que antes era el DF, Distrito Federal, ya no es DF, ya no se le llama así, ahora es CDMX, Ciudad de México, la capital de México. Estaba yo en el Zócalo, ahí donde está el grito, cada año, y muchos eventos importantes. Entonces estaba yo ahí grabando videos para subirlos a TikTok, porque tengo ese ministerio de estar enseñando con videitos de 3 minutos. Entonces uno de los videos que estaba haciendo yo tenía que ver con la pobreza. Y empecé a decir que la pobreza era un mal espíritu, pero que Cristo vino a redimirnos de toda maldición. De eso estaba hablando cuando se dejó venir desde lejos una persona poseída por el diablo. No tan solo era un indigente, mendigo, homeless, como le quieras llamar,
Pero no, este estaba poseído, venía mal, caminando raro, hablando con voces raras. Y literal, la palabra que estaba dando lo atrajo en el ámbito espiritual. No es de que fue casualidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque ya que venía cerquita de mí, dijo, la pobreza nunca se va a ir de aquí. ¿Cómo él oyó eso desde tan lejos? Esto fue algo espiritual. Y deja de hablar de eso, cállate. No recuerdo las palabras exactas, pero me atacó de que no estuviera hablando de eso porque la pobreza no se iba a ir de ahí. Eso equivale a como cuando tú quieres sacar el demonio de una persona y el demonio te habla y te dice, este es mi territorio, no me voy a ir. Una de las cosas que más dicen los demonios es, no me voy a ir. ¿Y por qué dice con tanta seguridad que no se va a ir y que esa es su casa? ¿Sabes por qué lo dice? Porque la persona ahí lo tiene, con sus puertas abiertas. Por eso cuando tú liberes a alguien y un demonio se ponga en ese plan, que es muy típico, hay que llevar a la persona y decirle, fulana, fulano, y háblale al espíritu de la persona y dile, cierra toda puerta, renuncia, haz que renuncie, perdona, lo que tenga que hacer, y la sangre de Cristo lo limpia, y ya el diablo no puede tener un derecho legal de estar ahí. Así que el diablo quiere tener pobre a la gente. El devorador es un espíritu de pobreza y se va a ir en aquellos que entiendan que el plan de Dios es tu liberación total de toda maldición y que sepas que Dios te va a premiar con eso, pero si tú haces algo, siempre es si tú haces algo. Cuando digo si tú haces algo, como yo siempre he dicho, ahí es un sí condicional. Hace años que no decía esto, pero lo voy a volver a decir. No es yes, sino if. No es un yes de sí, sino si haces esto, te doy esto. Si diezmas y ofrendas, ¿qué va a hacer Dios en el 11? Reprenderé también por vosotros al espíritu de pobreza. Mira, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. La vid no va a ser estéril, eso tiene que ver también con unción, con gozo. La vid representa ese gozo del Espíritu Santo. Hay vides estériles en muchos ministerios que parecen mausoleos, parecen museos, parece que alguien se murió, y en el caso nuestro sí se murió, pero resucitó al tercer día. Hay lugares donde no hay vida, pues no hay vino. Eso sucedió en las bodas de Caná de Galilea. No tienen vino, dijo María. Y eso es una enseñanza para nuestros días. Tenían agua, pero no tenían vino. ¿Y el agua qué representa? Al Espíritu Santo. Y así muchos cristianos ya tienen agua, ya tienen al Espíritu Santo, pero nunca los ves con el gozo del Señor, no hablan en lenguas, no hay mover del Espíritu, porque tienen Espíritu Santo, tienen agua, pero no hay vino. Parte de eso es porque no hay gente que le crea a Dios en los diezmos y ofrendas. ¿Acaso eso no concuerda con Proverbios cuando dice que traigan las primicias? Honra a Jehová con tus primicias, serán llenos tus lagares de mosto. Sí, de ese mosto que embriagó a los de Hechos capítulo 2. Tiene todo que ver la unción, el vino, que es parte de los premios que Dios da por ser generosos. Así que ahí tenemos un Malaquías 3, del 10 al 11, pero vamos a leer el 12 también, parece que hay más. Mira el 12. Y, todos digan y. ¿Qué es eso? Yo estaría conforme ya con el 11, pero dice Dios, ahí te va un plus, mira. Si haces ¿qué? Si diezmas y ofrendas. Pero no es solo diezmar y ofrendar. Si evangelizas, ¿qué te van a dar? Todo el que cosecha recibe salario. Y si eres humilde y tienes temor de Jehová, riquezas, honra y vida. Pues aquí dice, y ahí va el plus, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, el impacto a nivel mundial de un ministerio tiene todo que ver con gente que diezma y ofrenda, para que todas las naciones te digan bienaventurado y que seamos realmente tierra deseable. Vamos a Éxodo 23, del 25 al 26, para motivar a personas que me están mirando y oyendo
a que le sirvan a Dios. Lo hemos dicho una y otra vez. ¿Y cómo se le sirve a Dios, apóstol Jonathan? De muchas maneras. Se le puede servir siendo maestro de niños. Se le puede servir siendo diácono, que es un tipo edecán, pero el diácono es más que un edecán, porque está ungido y está capacitado para liberar, para sanar en el nombre de Jesús. Entonces puedes servir como diácono, puedes servir como gente que ayuda a acomodar las cosas, las sillas, al final las bocinas, lo que se ofrezca. Tú tienes que estar dispuesto a decir, yo quiero ayudar en algo. Hace poquito una hermana de la congregación, saludos a la pastora Nidia, que tiene un tiempecito aquí en Hermosillo, se le ocurrió a ella, dijo, yo voy a llevarles burritos, no sé si de machaca o de papa o de frijol, no sé, pero ella cocina muy bien y sus hermanas también, por cierto, y dijo, de ella salió, voy a llevarle comida, burritos a los que cargan, dijo, y voy a llevarle burritos, no sé si a otros ministerios por ahí. Ese tipo de cosas ayudan, eso es servir, eso es estar dispuesto, y no solo estar esperando a que pues no hay en qué servir. Sí, como aquellos que van a buscar trabajo rogándole a Dios no hallar. De la misma manera hay gente que dice, pues yo quiero servir, pero no hay en qué. Claro que hay en qué. El problema es que muchos no quieren darle clases a los niños. Nada más los quieren parir, pero darles clases no. O sea, yo los paro y que alguien me los atienda. ¿Y cuál es el argumento principal? Es que yo no nací para eso. Yo no sé hacer eso. Te aseguro que la mayoría de los que están ahí no es que sepan hacerlo, es que aman a Dios, aman a los niños, han entendido que servir a Dios es un privilegio, pero también se le puede servir a Dios con tus bienes. Ya es bien sabido por muchos que estudian la Biblia, lo que dice Lucas capítulo 8, que había mujeres que le servían a Jesús con sus bienes. Esto es tremendo. Y eso implica dos cosas. Con tus bienes implica dar cosas, como yo voy a dar que una casa, una moto, voy a dar esta computadora. Alguien dijo, casas, pero ¿qué es eso? ¿Qué secta es esta? Pues sí, la secta de Hechos capítulo 4, donde la iglesia primitiva daban sus casas. ¿Qué quieres? Sabemos leer. Entonces, bienes es regalar cosas, pero también servir con tus bienes puede ser que aunque no las regales, pues puedes prestar el servicio, como mis amados hermanos que prestan, por ejemplo, una pick-up, ¿no? ¿Cómo se llama? Iba a decir Estanislao, pero eso es Marino. Estanislao Marino, este es Wenceslao. ¿A poco no se parece a Estanislao con Wenceslao? Wenceslao, un saludo, él presta su pick-up para cargar y de manera incondicional. Yo no fui y le dije, ¿me la prestas? Que también se vale. Alguien dice, ¿a poco sí se vale? Sí, el propio Jesús dijo, vayan y agarren esa burra que está ahí. Y si el dueño les pregunta, díganle que el Señor la ocupa. Wow, ni siquiera la pidió prestada, qué tremendo, ¿eh? O sea, agárrenla y ya que les pregunten, díganle que el Señor la ocupa. No he llegado a tal fe, a tal amor. Pero Wenceslao y otras personas prestan su pick-up, su servicio. ¿Qué sabes hacer? Ahí tenemos a mi hermana Sabina y su esposo Rafael que dijeron, nosotros mismos vamos a sembrar esa plataforma. Y no solo la compraron, sino que la hicieron ellos mismos. O sea, aprovechando que sabían hacer eso, pues lo hicieron. Así, lo que tú sepas hacer, ya sea con dinero. Mi hermana Adoración, también un saludo para mi hermana, dice, apóstol, aquí está para que usted esté en la televisión 6 meses. Yo sé que algunos dijeron ¿qué? Efectivamente, en el 2023 Jonathan Mesa en Televisa Hermosillo, todos los sábados de 11:30 de la noche a 12 de la noche. Así que es un bloque de media hora. Así como en el pasado yo estuve todos los domingos, pero era a las 8:30 de la noche, de la mañana. Creo que a las 8 de la mañana o a las 8:30. Creo que era a las 8:30. Era de 8:30 a 9, creo. Y tú decías, pues nadie lo va a oír porque todo el mundo el domingo están desvelados. No, pues mucha gente, Hermosillo, puede escuchar la palabra de Dios a través de tu servidor. Ahora, ¿por qué Jonathan Mesa va a volver? ¿Sabes por qué?
Porque mi Madre Espíritu Santo me ama tanto que conoce hasta mis suspiros, mis deseos. Y uno de mis deseos, y los 12, los muchachos lo saben, era entrar a la televisión otra vez. Simplemente íbamos paso por paso. Así que yo estaba simplemente esperando el momento para ir y poder invertir en eso. Cuando de repente me llama una hermana que se llama Adoración, y digo una hermana porque no todos los que me ven son de Hermosillos, hay de muchas partes, y me dice, yo voy a poner 6 meses, imagínate, gloria a Dios. O sea, mensualmente ya tengo asegurados 6 meses para estar en Televisa Hermosillo. Eso va a garantizar que muchas personas oigan la palabra de Dios y muchas van a llegar y vamos, no es casualidad que el 2023 se llama el año del canastillo. Nos podemos declarar desde ahorita instrumentos de Dios para llenar ese canastillo. Usted puede servir a Dios de muchas maneras, ya sea con dinero o ya sea con sus bienes o ya sea en las áreas que ya le mencioné. Servir a Dios, servir. Aún los 12 que están conmigo continuamente les he enseñado a servir, hasta lavar trastes, hasta barrer, hasta trapear, lo que se ofrezca. Todos tenemos que estar dispuestos a servir. Y dice alguien, ¿y a poco ahí hay remuneración? Aquí va, ese es mi tema. Dice aquí en Éxodo 23:2, no es ese, no sé si te lo dicté mal, 23:25, Éxodo 23 del 25 al 26. Dice así, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Todos digan servicio. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué? Serviréis. La mayoría de la gente no quiere servir, solo quiere adorar. Lo digo con cariño, pero tengo que reprender, tengo que hablar. Dicen, Dios está buscando adoradores, y es cierto. Pero un adorador termina sirviendo siempre. O sea, ¿cuál es la evidencia de un verdadero adorador? Que sirve. Y tengo varios ejemplos. El primero, el clásico, Mateo 4. ¿Qué le dice Jesús a Satanás? A Jehová vuestro Dios adorarás, a Él solo, dice, a Jehová vuestro Dios adorarás y a Él solo serviréis. O sea, adorarás y luego servirás. Primero es adorar y terminas sirviendo. El otro ejemplo lo tenemos en Isaías 6 con el profeta Isaías, que tuvo esa gran visión y que en uno de los apócrifos habla, nos compartió Elisama, la experta en apócrifos, que ella pudo leer que eso fue también un traslado. O sea, Isaías fue uno de los arrebatados, wow. Así que esa visión que tuvo fue más que una visión, estuvo ahí ante los serafines y todo eso. Estuvo en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dice la Biblia que decían santo, santo, santo? Pues a eso le podemos llamar adoración, porque él estuvo ahí en ese ambiente de la presencia de Dios, adorando. Pero ¿cómo terminó él? Diciendo, heme aquí, envíame a mí. O sea, no hay un solo adorador que sea expuesto a la presencia de Dios que no termine diciendo, envíeme a mí a lavar los trastes. Envíeme a mí a evangelizar. El que no termina diciendo eso es su carnita hermosa, cantando bonito nada más y sintiendo tan bonito y qué bonito sentí, pero nunca sirven. Es impresionante. Y hay premios para los que sirven. Es más, la propia carta a los Hebreos dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho a los santos y que aún lo sigues haciendo. ¿Cuál es el premio aquí? Mira, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. No solo adoraréis, sino serviréis. ¿Y cuál es el premio? Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Que va a quitar qué? ¿Cuánta enfermedad? ¿Lo puedes creer? No hacen falta Biblias, lo que hace falta es creyentes. ¿Que me va a quitar cuánta enfermedad? Toda. ¿Por qué? Porque le sirvo. Inclusive si alguien te quiere atacar con un arma, ya sea con un arma de chisme, porque es un arma a la boca, o en lo literal un arma, dice Dios, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, porque esta es la herencia de los siervos. Servirle a Dios te da premios.
por servirle. Me acuerdo un pastor que traía un carrazo del año y se acercó un crítico y le dijo: ¿qué carrazo tiene? Y voltea el pastor con una seguridad, hace años de eso, y le dice: sírvele. Si le sirves a Dios, ¿qué esperabas? ¿Que anduvieras a pie? La promesa para el que le sirve es que te quitan toda la enfermedad. ¿Ves? Pero estas personas no leen la Biblia o no la quieren entender. Ellos dicen: no, claro que no, se les sirve a Dios, pero así sin tener nada. ¿Por qué vas a predicar eso sin tener nada si Dios te está diciendo que si le sirves va a quitar toda enfermedad, va a bendecir tu pan, va a bendecir tus aguas? Y el versículo siguiente, mire lo que dice. Aquí viene un plus: no habrá mujer que aborte. A ver, apóstol, ¿me va a decir que no voy a abortar porque le sirvo a Dios? Ahí lo dice. Es lo que está diciendo. No tienes por qué abortar si tú le sirves a Dios. Pero hay gente que desconoce sus derechos legales en Cristo Jesús. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo, dice, tremendo lo último, mira, yo completaré el número de tus días. Yo lo voy a completar. El diablo dijo: te mato a los 60. Y dice Dios: no, yo voy a completarle años a esta persona porque me sirve. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Más incentivos. ¿Cuántos quieren ver más? Deuteronomio 28 del 1 al 14. Como gritaron fuerte amén, 14 versículos me voy a aventar aquí. Pero no los voy a explicar porque son 14 versículos. Simplemente los voy a leer. El pasaje se explica solito. Comienza diciendo que si tú guardas sus mandamientos, hoy diríamos sus principios, porque ya no estamos en la ley de Moisés, pero en el nuevo pacto sigue habiendo principios. Todo el que guarda sus mandamientos va a recibir estos premios. Mira, veamos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, ¿y qué más? Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, número 1, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Usted nomás diga: lo recibo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Si qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay premio hasta por oír. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Qué cantidad tan enorme de beneficios por, en este caso, guardar la palabra de Dios. Pero te lo dice: si no te apartas ni a diestra ni a siniestra. Yo siempre he dicho: tú dame un creyente así que haga todo lo que Dios dice, y te doy uno que conquista todo lo que Dios dice que vas a conquistar. Nunca podemos culpar a Dios de la situación que estamos enfrentando. Es el diablo
y nuestra falta de compromiso con Dios, porque abrimos puertas. Recuerda, hay incentivos. Tenemos gente en Redimidos que dan el ejemplo de servicio y Dios tiene para ellos grandes premios. Tenemos maestras y maestros de niños que ellos llevan. Yo estoy de verdad tan agradecido y tan admirado de que cada domingo les llevan alimentos y nunca andan de que apóstol deme, ellos solos, los maestros se lo proponen, ellos les llevan el alimento a los niños, compran hasta cositas para los niños para poder tenerlos tantas horas ahí que nos aventamos tú y yo ahí adentro, pues los niños allá afuera bien atendidos. Y es por iniciativa de estas maestras y estos maestros. Deberíamos estar muy agradecidos con las personas que les sirven a Dios. Pero sabes, no es justo que unos cuantos sean los que sirven. Decía el predicador Darío Salas, hay un 20% en las iglesias que diezman. Escuché otra estadística que era nada más un 15%, un 10%, es decir, hay un remanente que está cargando con toda una visión, pudiendo todos realmente cargar con la visión que Dios ha puesto en nuestros hombros, no solo con diezmos y ofrendas, sino con tu servicio en general. A veces tu sola presencia puede hacer la diferencia. El congregarte, el ir, el apoyar, el apoyo es importante. Así que en todas las áreas usted puede servir. Y si usted sirve, si usted guarda la palabra de Dios, Dios te va a dar toda esta cantidad de beneficios a favor de tu vida. Sanidad, prosperidad, sobreabundancia. Bendito en la ciudad, bendito en el campo. Cabeza y no cola. Esas no son frases bonitas. Eso es el premio de Dios para los que hacen lo que tienen que hacer. Vamos a Apocalipsis 2, versículo 7, luego nos vamos a ir al 11, luego al 17. Hace tiempo, a ver si usted puede encontrar esa enseñanza que yo di hace muchos años, y me parece que está en YouTube. Esa enseñanza mía se llama El Salario Divino. Y en el Salario Divino, yo hablé algo muy parecido a esto que estoy hablando, que Dios es un Dios de recompensas, que Dios da salario, remuneración para lo que hacemos. Pues aquí, en las 7 iglesias, ¿cuáles son las 7 iglesias de Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Dios da reprensiones, Jesús, pero también premios. Por ejemplo, aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué le van a dar al que venciere? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le van a dar a comer del árbol de la vida, privilegio que no tuvieron Adán y Eva, precisamente por tocar del fruto prohibido. Otro premio en el 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué le van a dar al que venciere aquí? No sufrirá daño de la segunda muerte. Alguien diga gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Y cuál es la segunda muerte de acuerdo a Apocalipsis? El lago de fuego. Te promete, dice, si tú vences. ¿Y cómo vencemos? Todos los días. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si tú vences, no sufrirás el lago de fuego. Oye, eso está mejor que te quiten una enfermedad. Te van a librar del lago de fuego. Dios es un Dios de premios. A ver, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué le van a dar aquí? Le van a dar a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La gente que desconoce el mundo espiritual dice, ¿yo para qué quiero una piedra? ¿Yo para qué quiero un nombre nuevo? Si con que me llame Pancho está bien. Porque el hombre natural no comprende las cosas del espíritu. Para Dios es emocionante. Mira, te voy a dar una piedrecita, ahí viene un nombre nuevo. Pero eso tiene nombre, tiene repercusiones de autoridad sobre naciones. Entonces son premios que ni siquiera tu mente hoy alcanza a dimensionar. Del 26 al 27, ¿qué dice? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, así como Jesús
recibió autoridad y Él domina sobre las naciones, es el mundo demoníaco, así tú vas a tener eso también por vencer. Vencer es importante. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Alguien dijo por ahí, la salvación nunca se pierde, tu nombre nunca va a ser borrado, porque Dios prometió que nunca lo va a borrar. Ese es un error. Dios prometió como un incentivo si vences. Eso es lo que muchos no quieren entender. Qué casualidad que en los demás pasajes es un incentivo que te van a dar una piedrecita blanca, que te van a dar a comer del maná escondido, y de repente acá ya no es un incentivo, sino una doctrina de que nunca perderás la salvación. No puede ser. También aquí es un incentivo si vences, porque en lo anterior los demás incentivos era también si vencías. Si tú vences el pecado, si tú vences la maldición, si tú vences la flojera el domingo para congregarse, si tú vences el espíritu del mundo, porque es un espíritu que te enreda en los negocios de la vida, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si tú vences todos los días, dice, yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Volvamos a leer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es eso? Salvación garantizada si vences. Esto significa que sí puede alguien ser borrado del libro de la vida. Tenemos que entonces vencer. ¿Les gustan los incentivos de Dios? Sí, amén. Si tú vences, Dios te lo va a dar. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Ahí mismo en Apocalipsis 3 vamos a los versículos 10, 11 y 12. Alguien dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué me van a dar por yo guardar la palabra de su paciencia? ¿Qué me van a dar? Aquí dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué es eso? Yo te voy a librar de la gran tribulación porque tú guardaste la palabra de la mamá Espíritu Santo, porque la paciencia es uno de los nombres de mi madre Espíritu Santo. Luego en el 11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Dile a tu vecino, Él viene pronto. Dígale a otra persona, Cristo viene pronto. Pues aquí dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Deténgase ahí. Te están pidiendo que hagas algo, que retengas. Todos digan retener. No solo es tener a la mamá Espíritu Santo, sino retenerla. ¿Acaso no dice Proverbios? Bienaventurados son los que la retienen. ¿Y qué dice la carta a los Hebreos? Que retengamos nuestra confesión. Nuestra profesión, que es confesión en el griego. Entonces, si tú retienes ese ministerio, retén eso que Dios te ha dado, esa unción, ese vino, ese gozo, reténlo, no nomás lo tengas. Es probable que muchos de los que me están viendo lo tienen, pero el diablo se los quiere quitar. Cuidado, te lo quiere quitar, y Dios te dice: retén lo que tienes. Retén esa palabra que te di, retén esa revelación que te di. ¿Para qué? Dice, para que ninguno tome tu corona. O sea, alguien te puede sustituir. Eso yo lo he enseñado en otras ocasiones. Eso es terrible. Recuerden que Basti fue sustituida por Esther y Judas fue sustituido por Matías, y Jacob, Esaú fue sustituido por Jacob, y el montón de ejemplos. Saúl fue sustituido por David, etcétera. ¿Quién te va a sustituir a ti? No debiera sustituirte si tú retienes lo que Dios te ha dado. Pero vienen más incentivos en el 12. Al que venciere, ¿cuántos pueden decir conmigo, yo quiero vencer? Vencer todos los días. Vencer el pecado, vencer la maldición, vencer la pobreza, vencer las tentaciones, vencer. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, hace muchos años que yo estudié ahí, dije, ¿qué es columna? Digo, qué
¿Qué tiene de bonito que me hagan una columna así, un muro en un edificio? Bueno, si eso fuera, yo aún así por fe lo creería y lo recibiría. Si para Dios es algo bueno que me hagan columna, un muro ahí. Pero yo me fui al libro de los Hechos y me di cuenta que a algunos apóstoles se les llamaba columnas. Se les llamaba columnas, como decir, los que sostienen. En este caso, por ejemplo, mis 12 son columnas, porque sobre ellos está depositada la revelación del mar. Recuerden que Salomón construyó una obra de arte en una de sus paredes principales y era un mar. Y había calabazas alrededor y todo un simbolismo tremendo. Las calabazas representan muerte y eso es la muerte espiritual de Jesús, porque era un mar. Entonces era un grabado de un mar precioso. Pero debajo del mar, ¿qué es lo que había? 12 bueyes que sostenían el mar. ¿Qué representa eso? ¿Quiénes son los bueyes? Pablo dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dijo Pablo, lo dijo por nosotros. O sea, los bueyes representan a los apóstoles. Entonces 12 bueyes, que son 12 apóstoles que sostienen, sobre ellos recae la revelación. ¿Qué significa eso? Que cuando un miembro diga, no, yo ya no creo eso, de esos que casi no hay. Un buey de estos, uno de los 12, dice, no, te irás tú, yo no, porque sobre mí recae esto. Si un miembro dice, no, yo ya no levanto manos, dice el buey de los 12, no, yo sí, porque sobre mí recae esta visión, esta revelación. Y Dios te dice a ti, tú que amas tanto a Dios, dice, si tú vences, yo te voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Y nunca más, dice, saldrá de allí. O sea, no te van a quitar esa posición. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. ¿Sabes? Los redimidos hemos sido premiados de parte de Dios con la revelación del nombre que es la Mamá Espíritu Santo. Ha sido un privilegio para nosotros porque hemos vencido la tentación de caer en lo que creen las denominaciones. Es una tentación ser del montón. Todos dicen que Dios mata. Pues yo también, para no meterme en problemas. Nosotros vencimos eso y Dios nos premió eventualmente con la revelación de la Mamá Espíritu Santo. Es un verdadero premio, es un gozo, y es lo que está diciendo aquí. Te voy a premiar con el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén. Alguien diga aleluya. Así que eso no es solo para el futuro, sino también aplica a nuestros tiempos. Vamos a Romanos 2:10. Creo que ya abundé lo suficiente en lo que es premios, remuneraciones e incentivos. Dice Pablo, Romanos 2:10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces, ¿cuántos a partir de hoy se van a proponer hacer lo bueno? ¿Recibir a Cristo es bueno? Sí, pero las buenas obras. Congrégate, sirve, haz algo, muévete, aleluya. Y entonces Dios te va a dar gloria, honra, paz y el montón de beneficios. Terminamos con la segunda parte que dice, al judío primeramente y también al griego. Esa frase pues ya la hemos estudiado varias veces aquí en Romanos. Y básicamente lo que significa es que al judío primeramente y también al griego, o sea que los judíos también tienen la oportunidad por ejemplo, de salvarse. Y recuerden que la palabra salvación no es solo no irse al infierno, sino es el griego sotería, que implica todos los demás beneficios, sanidad, liberación. Al judío primeramente porque al judío fue el primero que se le dio el evangelio. Entonces ellos tienen el privilegio y la responsabilidad. El propio Jesús le dijo a la samaritana, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Entonces, debido a que ellos fueron los primeros a los cuales se les dio el privilegio del evangelio, por eso ellos deberían atender en primera instancia. Lamentablemente no lo hicieron así. A ellos se les dio el evangelio y rechazaron a Cristo. Pero todos los que recibimos al Señor se nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, el judío también puede salvarse, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 1, y luego nos vamos a ir al 16. Romanos 10:1 y luego Romanos 1:16, perdón.
Dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué tremendo versículo, irrefutable. Entonces no son salvos los judíos solo por ser judíos. Pablo está orando para que se salven. Ellos deberían ser los primeros en correr a Cristo. Y sabes, ya está sucediendo. Muchos judíos se están convirtiendo, pero también muchos otros le están dando la espalda al Señor. Muchos judíos se van a librar de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque tampoco por ser judíos tienen que pasar por la gran tribulación. ¿Qué judío es el que no va a pasar por la gran tribulación? Pues el que aceptó a Cristo. La clave es aceptar a Cristo. Así que al judío primeramente y también al griego. Esta frase la estudiamos hace mucho, me acuerdo, cuando íbamos en Romanos 1:16. Aún recuerdo que andábamos por allá en San Carlos, no hallábamos dónde transmitir. Y gracias a Dios, ahí en un lugar, en un hotel que había en San Carlos, pues nos dieron la oportunidad y está muy bien alumbrado, y ahí transmitimos Romanos 1:16. Vamos a ver qué dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y te aclara Pablo, al judío primeramente y también al griego. O sea, siempre al judío se le dio la oportunidad, el privilegio. Ahora, que lo hayan desaprovechado, allá ellos. Pero cuando un judío lo aprovecha, tiene él la prioridad. Qué tremendo. Eso lo vemos desde el momento en que la sirofenicia fue rogándole a Jesús que liberara a su hija. Y Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos, o sea, a los judíos, a los perrillos. O sea, dando a entender la prioridad son los judíos. No que no quería el evangelio para los demás, sino que hay un orden. Es más, cuando Jesús los envió a predicar a los 12, a los 70, les dijo: por camino de samaritanos no vayáis, primero a la casa de Israel, primero, porque siempre es al judío primeramente y también al griego. Ahora alguien dirá: ¿pero por qué? ¿De qué privilegios gozan? Y la respuesta es muy sencilla. Dios hizo un pacto con un hombre que se llamó Abraham, y el abuelito de Abraham era Eber, de ahí viene el nombre de Hebreos, o sea, los hebreos, no la carta a los hebreos, pero sí los hebreos, los judíos. Y entonces, cuando Dios hace un pacto con un hombre, Dios va a ser fiel a sus pactos. Aunque ellos fallen, Dios ha sido fiel a sus pactos. Dice: la incredulidad de Israel hará nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera, dice en Romanos 3. O sea, Dios sigue siendo fiel a ese pacto. Bien, una vez que hemos explicado todo esto, entonces ahora sí estamos listos para leer todo el versículo. Recuerden, y concluyo con esto, que la remuneración, el premio que Dios da, es tanto para judíos como para gentiles. O sea, todos calificamos siempre y cuando cumplamos con los requisitos que Dios nos pide. Leemos y cerramos. Dice aquí: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aprovechando que tengo aquí a los 12, quiero que repitan conmigo el versículo. Antes teníamos esa buena costumbre, hace muchos años, allá en el ministerio de mi papá, de mi abuelo, que repetíamos los versículos y tal vez por eso nos los aprendíamos más. A ver, a las 3 quiero que todos lo repitan. 1, 2, 3. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gracia y paz a todos ustedes. Gracias por haberme acompañado. Esto fue Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Te invitamos a estudiar el siguiente versículo el próximo miércoles por este medio. Invita a más personas para recibir los beneficios de las revelaciones. Bendecimos tu vida. Gracia y paz a todos ustedes.